Salmo 51. Vamos a estar meditando los versículos 2 al 4, pero vamos a leer desde el versículo número 1. Declara el Señor en su palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Amén. La semana pasada estuvimos viendo cómo este salmo, desde su primer versículo, habla de la piedad de un hombre de Dios. Habla de un hombre de Dios que teme a Dios y por eso va delante de Él y confiesa su pecado. Un hombre que no teme a Dios no confiesa su pecado. Una mujer que no honra a Dios no le pide perdón por su pecado. Veamos ahora cómo el versículo 1 y el versículo 2 se unen con un muy sabio propósito. Dice el versículo 1 y 2: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Observen que los versículos 1 y 2 hablan de un corazón que clama a Dios por limpieza, clama a Dios por compasión, clama a Dios para ser limpiado de su maldad. Esos dos versículos están unidos, relacionados. Él está pidiéndole a Dios por algo específico. Y es una enseñanza importante para nosotros. Cuando tú vas a orar a Dios, tú tienes que pedirle a Dios por cosas específicas. Si vas a orar por tu pecado, tú le vas a pedir perdón al Señor por el pecado de, ¿cómo se llama tu pecado? Pecado de la mentira. ¿Es tu pecado el pecado de los malos pensamientos? ¿Es tu pecado el pecado de la lengua? ¿Es tu pecado el pecado de la amargura? Es decir, cuando usted ora a Dios, tiene que orar de forma específica. ¿Qué pide aquí? Lávame por completo. ¿De qué? De mi maldad. En el momento en que David estaba orando, ya Natán, el profeta Natán, tuvo que señalarle a David que había matado a un hombre, que había robado la esposa de ese hombre, que había hecho pecar los impíos. David, por ser un orgulloso, no confesó su pecado. ¿Y qué hizo Dios? Sacó su pecado del hoyo donde lo tenía escondido y lo publicó. Entonces David se humilló. No tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así, que tú tengas que ser humillado públicamente. Pero la medicina era necesaria por la rebeldía del corazón de David. Ahora, a partir de esa publicación de su pecado, ya todo el mundo lo sabía, entonces le pide al Señor: lávame. Es mejor que tú en oración, en tu casa, en tu habitación, llore, te humille, pidiéndole perdón al Señor y diciéndole: este es mi pecado, yo delante de ti lo publico y delante de ti me humillo, a que Dios tome tu pecado y lo ponga arriba, delante
delante de todo el mundo. Es preferible que tú vayas delante de Dios humilde y te arrepientas de tu maldad y lo llame a tu pecado por su nombre. Fui yo, Señor, que mentí. Fui yo, Señor, que robé. Y entonces pidas específicamente, perdóname. Señor, límpiame. Señor, lávame por completo. ¿Por qué David podía pedir limpieza de su pecado? Porque en el versículo 3 y 4, él reconoce su pecado. En este Salmo 51, vemos que el versículo 3 y 4 es un reconocimiento de su maldad. Yo reconozco mis transgresiones. Mi pecado está siempre delante de mí. Él no está exagerando, Él está dándole al pecado el tamaño real. En otro momento, David, ¿qué había hecho? Lo había escondido. En otro momento, David lo había metido debajo de un hoyito y lo había tapado con una piedra. En otro momento, David no había dicho nada. Pero ahora que confiesa su pecado, le da el tamaño real del pecado. Y esto es importante, usted no debe nunca hacer pequeño su pecado. Señor, yo te pido perdón porque yo le mentí a mi esposa, pero Señor, ella me ha mentido otras veces. No ponga pretexto, pues si te estás arrepintiendo, no señale a otro. El arrepentimiento eres tú mismo señalándote a ti y a tu pecado. Señor, mira, yo hice esto, Señor, pero yo no lo hice como fulano. No sé si recuerdan al fariseo que iba delante del Señor a orar y él decía, Señor, te doy gracias porque yo hago esto, te doy gracias por aquello. Pero luego él señala al publicano que estaba al lado de él. Él lo señala. Y así hay muchos otros ejemplos de gente que señala la maldad de otro. Como que Dios va a recibir ese engaño. No sé si han visto a los niños que cuando han hecho una travesura le echan la culpa a su hermanito. Mami, sí, yo lo hice, pero también fulano, pero también Juan, pero María fue que me dijo que lo hiciera. Hemos estado estudiando Génesis y hemos visto en Génesis capítulo 3 que cuando le preguntaron a Adán por su pecado, la mujer que me diste. Y después la mujer, ¿y qué tú hiciste? La serpiente. Esa es nuestra naturaleza. Le echamos la culpa al otro. Pero aquí observemos que David no entra en ese juego ya. Ya él fue humillado, ya su pecado fue hecho público. Él no quiere seguir acarreando, trayendo a su vida más juicio de Dios. Porque eso es lo que va a suceder. Cada vez que escondemos el pecado y le hacemos pensar a Dios que otro es responsable, cosa que Él no piensa, obviamente, simplemente estamos mostrando más orgullo. ¿Y Dios qué va a hacer? Nos va a humillar. Dios nos va a humillar. David no quiere más humillación, ya fue suficiente con la humillación que Dios le hizo de sacar a luz su pecado, pero también ya es suficiente con él llevar su pecado delante de Dios. Por eso él dice, yo reconozco mis transgresiones. Cuando él reconoce sus transgresiones, su pecado, ¿qué él desea? El versículo 1 y 2 dice lo que él desea: ser limpiado, ser perdonado. Y amados hermanos, hasta que no reconozcamos nuestro pecado y no nos arrepintamos, no somos perdonados. David quería perdón, ¿y qué tuvo que hacer? Reconocer su pecado. Ese es mi pecado, Señor.
fui yo. Y entonces pudo decir, lávame, límpiame. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Observen cómo David señala su pecado y cómo ese pecado no es pequeño. Ese pecado es grande. ¿Contra quién pecó David? Contra Dios. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora es que David cae en cuenta de la grandeza de su maldad. Hermano, y comúnmente un verdadero arrepentimiento está unido a un reconocimiento de lo grande de nuestra maldad, porque hemos pecado contra un Dios grande, hemos pecado contra un Dios misericordioso. Y pienso que es un ejercicio importante para nosotros. Cuando usted sabe que ha pecado y usted no siente dolor por su pecado, no estás mirando correctamente tu pecado y no estás meditando contra quién has pecado. Si yo pego contra un niño pequeño, parecería que el pecado es pequeño, porque el niño no me puede pagar como un adulto. Si yo peco contra una persona que tal vez, por poner un ejemplo, alguien que está limpiando la calle, no parecería tan importante como si yo pecara contra el alcalde de la ciudad. ¿Qué problema? Pecaste contra el señor Waldner. Ay, pequé contra el alcalde. Puede ser que las consecuencias sean mayores. Pero yo pequé contra Juan. No, es lo que hace que limpia la calle, no es nada. Nosotros, nuestra mente, empequeñecemos el pecado. Eso es un error. Eso es un error. Porque precisamente el pecado en primer lugar es contra Dios. Y manténlo así, contra Dios. Porque eso te va a llevar a ir donde Juan, el Señor que limpia la calle, y pedirle perdón, como también ir donde el alcalde y decirle, mire señor Warner, perdóname. Te va a llevar a los dos a pedirles perdón igual, no habrá diferencia. ¿Por qué? Porque tu pecado es grande, contra un Dios grande y contra tu prójimo. Queridos hermanos, miren cómo David miraba su pecado contra Dios. Cómo los ojos de Dios están en todo lugar. Cómo la justicia de Dios reclama por cada pecado. Cómo Dios nos amonesta. Y cuando Dios lo hace, a través de una persona, a través de un hermano, de un amigo, a través de la palabra, a través de la predicación, el medio que Dios use para destapar el pecado y amonestarme, no es tu enemigo. Él es el instrumento de Dios. No olvides eso. Porque tú necesitas reconocer tu pecado y apartarte, lo que terminará destruyendo tu vida, tu testimonio, tu familia, tu propia vida espiritual, en un estado posiblemente entres de frialdad. ¿Por qué? Por el pecado. No lo has visto como Dios lo ve. Y no has entendido que es primeramente contra un Dios grande. Imagínense uno que peca y uno lo sabe que pecó. Me dieron una comida. No me gusta eso. Y la tomo y la echo en la basura. Y luego yo siento en mi corazón, yo hice mal. Yo hice mal, no debía haber botado esa comida. Se la puede dar habérsela regalado a alguien. Además, esa persona me lo dio con mucho cariño. Señor, yo he hecho mal. Si tú tienes ese sentimiento en tu corazón,
Si tú has pensado y el pecado te ha, y la conciencia se ha despertado y te ha señalado, no lo dejes pasar. No lo dejes pasar. Tómalo inmediatamente y ve delante del Señor. Sé pronto en confesar tu pecado, en pedirle a Dios que te limpie, que te perdone. Reconoce tu pecado, tu ingratitud, tu pensamiento, tu acción, inmediatamente. Porque, dice el versículo 4, Dios es justo. Dios es justo cuando nos amonesta, cuando nos habla. Dios es justo. Sus reproches son justos. Dios ha dado medios para reprocharme por mi pecado, mi conciencia. Primer medio. Dios usa tu conciencia. ¿Qué sabe la hermana Marisabel? Y tú sientes que tu conciencia te dice, la forma que lo hiciste está mal. Ahí Dios está hablando a través de tu conciencia. Justamente. Yo no voy a hacer tal cosa, no voy a pagar nada. Y en tu conciencia tú sabes que tienes que pagarlo, porque es un impuesto, tienes que pagarlo. Y tú luchas con tu conciencia. Presta oído. Cuando Dios juzga, Él lo hace con justicia. Cuando Él habla a tu conciencia, o tu conciencia te reprocha, o una hermana, un hermano, hasta un niño, o la palabra de Dios leída, predicada, te llega y tu conciencia dice, ¿tú estás escuchando? Y te toca. Despierta, ¿tú estás escuchando? No la calles, no la calles, porque Dios es justo. Cuando David reconoció su pecado, cuando él hizo caso a su conciencia que le había acusado durante largo tiempo, amado hermano, él estaba reconociendo que Dios es bueno y justo al amonestarlo. Y gracias a Dios que cuando escuchamos nuestra conciencia en privado y podemos resolver esa cosa en privado, se queda ahí. Pero David, hermano, se lo sacaron en público. Y en público tuvo que decir, yo he pecado contra Dios. En público. Su conciencia le había hablado y él había ignorado. Pero ahora no podía seguir ignorando al profeta. A veces nosotros no recibimos un profeta, ni un ángel, pero viene el esposo, la esposa, el hijo, la hija, y te lo dice en tu cara. Tú te ofendes. Y nosotros nos gusta hacer un drama. Hacemos un drama para opacar lo que se nos ha dicho. Pero tú sabes en tu corazón que es cierto. Entonces, no siga huyendo. Trata con tu corazón. No olvidemos que nuestro corazón es engañoso. Eso es lo que dice el profeta Jeremías. Si tú le das larga a ese asunto, ese pecado te endurecerá, te enfriará, dejarás de orar, hasta dejarás de ir a la iglesia, porque ya el pastor va a salir, de seguro que va a salir con algo que me va a decir a mí. ¿Qué sabe el pastor de lo que tú estás viviendo? Pero Dios sí lo sabe. ¿Qué saben tus padres? Pero Dios sí lo sabe. Entonces, amados hermanos, cuando Dios nos juzga, lo hace fielmente. Él es fiel a nuestras almas. Aun cuando nosotros no somos fieles, cuando nosotros fallamos en ser fieles, Él permanece siendo fiel. Por eso David, al arrepentirse, reconocía que Dios era justo en el reproche público que había hecho. Y nosotros no tenemos por qué llegar a un reproche público. Si Dios ya te habló a tu conciencia, resuelve eso. Mire, hermana Yami, perdóneme porque yo tenía razón con lo que te dije, pero no debí de decirte esa palabra con la que te ofendí. Y a veces tenemos razón. A veces tenemos razón.
y tenemos razón de decir lo que tenemos que decir, pero aún la forma es importante, porque Dios espera que nuestras palabras sean sazonadas con sal, con la palabra del Evangelio. Entonces, amados hermanos, Dios nos ayude a poder meditar en esto y que este hermoso Salmo 51 nos permita tratar con nuestro corazón, con nuestra alma, no dejando pasar el pecado, sino más bien tratando con nuestro corazón, arrepintiéndonos, confesándolo, yendo a Dios y haciéndolo a Él justo porque nos ha amonestado. Amén.